Perdón. Cuando nosotros hablamos de origen, como su nombre, ¿cierto?, es de donde se origina el músculo, por lo tanto, ¿cierto?, donde se está el músculo. Y la inserción es la porción distal del músculo. ¿Ya? Eso refiere, ¿cierto?, en el fondo, esos dos términos para referirnos al mismo músculo. Uno es la parte proximal, el origen, y la inserción es la inserción distal. Entonces, la pregunta 1 decía: ¿qué músculo se origina en la apófisis coracoide de la escápula? ¿Ya? Y la porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps está a ese nivel, la porción larga del bíceps, acuérdense que está en la parte superior de la glena, ¿sí? Entonces la porción corta era apófisis coracoide. En la pregunta 2, ¿cuál de los siguientes músculos también se origina, es decir, origen, ¿sí?, en el tubérculo infraglenoideo? Y ahí es como lo vimos en el parto, es el tríceps braquial en su porción. La 3. ¿Qué porción era? Corta. 3. La estructura marcada en verde, la letra J, ¿cierto?, que aparecía en el esquema, estaba aumentando la superficie articular de la glena hacia los lados, ¿sí?, hacia anterior y hacia posterior. Y eso está rodeando, ¿sí?, pero en relación a la glena y no unido directamente a la cabeza humeral. Por lo tanto, lo que está haciendo es aumentar solamente la superficie articular, y eso corresponde al lado glenoideo, ya las fronteras del lado glenoideo. 4. ¿Cuál de los siguientes ligamentos corresponde al ligamento intrínseco volar más predominante? Ya acuérdense que tenemos ligamentos intrínsecos del carpo, ¿ya?, en el fondo, que unen directamente los huesos del carpo, y otros que son extrínsecos, que unen los huesos del carpo, sobre todo en la región de la parte radioulnar. Entonces, en este se preguntaba por ligamentos intrínsecos, que unen los huesos del carpo por volar, es decir, por anterior. Y dentro de eso, el más predominante, porque está presente en ambos lados, pero está más desarrollado en la parte anterior, es el luno piramidal, ¿cierto? Por posterior está el radio escafoide, perdón, el escafocemilunar. La 5, entonces era el luno piramidal. La 5, la cisarcosis, acuérdense, este tipo de conexión a través de músculo, ¿cierto? Una articulación que es una articulación no anatómica, ¿ya? Sino que está dado por planos musculares, presente a nivel del hombro, articula mediante el siguiente músculo, ¿ya? Y es el serrato anterior. El serrato anterior, pared anterior de la escápula, ¿sí?, y costillas, ¿sí? Esa articulación de tipo no anatómica es a través de este músculo intermedio. 6. ¿Cuál de los siguientes ligamentos del grupo coracoclavicular? Pues dentro del coracoclavicular tenemos dos ligamentos, el trapezoide y el conoides, y se preguntaba cuál era más superficial. Nosotros vimos, ¿cierto?, en el esquema, el que estaba más superficial y más lateralizado era el ligamento trapezoide, el conoide más profundo, ¿ya? El correcto era trapezoide. Y la última, ¿cuál de los siguientes músculos está ubicado en el compartimento anterior y superficial del antebrazo? Era el palmar largo. Son las dos. La intrínseca, ¿cuál dijo que era? La porción corta. Que la cabeza de la porción larga. Sí, yo eso lo voy a decir, que es la porción larga. Vamos a ver entonces la anatomía de extremidades inferiores, ¿ya? También visto desde el punto de vista músculo-esquelético. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Y nosotros vamos a empezar dentro de esta región músculo-esquelética por la región de la pelvis. Ahí tenemos distintos elementos que debiésemos ver hoy día de extremidades inferiores, ya sobre todo los distintos planos musculares que vamos a tener en este nivel y sus distintos orígenes e inserciones. Dentro de esto también vamos a ver entonces tejido ligamentoso y tendino, como hemos visto en otras sesiones. Pero dentro de la pelvis, lo que nosotros vamos a ver dentro de las extremidades inferiores es justamente todo lo que está relacionado al aparato de las extremidades inferiores, ya es decir, a los planos musculares y las inserciones que vamos a tener a ese nivel. Lo que nosotros vemos en la radiografía, ¿cierto?, una radiografía de pelvis, pero no vamos a ver contenido tanto de la pelvis mayor como de la pelvis menor, porque eso lo vamos a ver en otras clases. ¿Ya? La pelvis mayor, fundamentalmente nosotros la vamos a ver cuando veamos anatomía de la región abdominopélvica en general, sobre todo la región inframesocórica,
Y el contenido de la pelvis menor lo vamos a ver cuando veamos la parte de anatomía genital masculino y femenino. Entonces, el contenido de la pelvis lo vamos a ver en otras clases. Ahora solamente vamos a ver esta estructura externa y los planos musculares relacionados a ella. Solo recordar, porque lo vimos en la clase pasada también, ustedes lo vieron en imágenes, con algunos lo pudimos analizar en el resultado de imágenes de la resonancia magnética. El hueso largo se caracteriza así por tener esta médula ósea con un componente médula roja y médula amarilla. Bien, esa médula roja se desarrolla en este hueso largo desde los primeros días de vida del individuo, ya porque ayuda a formar todo este tejido de células blancas, células rojas y plaquetas. A medida que el individuo va creciendo en estos huesos largos, va a haber un reemplazo de esta médula roja por médula amarilla, que es básicamente tejido graso. Bien, entonces en el adulto, en hueso largo, nosotros vemos, ¿sí?, sobre todo en la resonancia magnética, que el componente esponjoso del hueso va a estar con una señal un poco aumentada, dado básicamente porque tiene mayor contenido graso. ¿Ya? Eso lo hemos visto nosotros en el laboratorio anterior y en algunas imágenes de huesos largos. Entonces, en la distribución de esta médula ósea en los huesos largos, efectivamente, si nosotros vemos distintos grupos etarios, al momento de nacer el individuo, ¿cierto?, la mayoría es básicamente médula roja. ¿Bien? Y a medida que este va creciendo, va siendo transformado este tejido hematopoyético, porque van a haber otros órganos que van a cumplir esa función. Va a ser reemplazado entonces por médulas, por sustancia amarilla, que es tejido graso. Si nosotros vemos en el esquema acá el esqueleto humano adulto, vemos que efectivamente la mayor parte, la mayor predominancia de tipo de tejido en los huesos largos es tejido graso. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver en resonancia magnética en estos huesos largos, una mayor señal a nivel medular porque tiene grasa. Respecto a la pelvis, que es lo que nosotros vamos a ver hoy día, en parte lo que vamos a ver de la extremidad inferior, ¿cierto?, los huesos de la pelvis, dijimos que esta pelvis ósea, ¿sí?, va a estar formada básicamente por dos grandes estructuras. Una es la parte superior, ¿cierto?, que va a estar dado, y la parte superior y posterior a la vez, que va a estar dada por el hueso sacro y que nos va a delimitar, por lo tanto, por posterior, este espacio, ¿ya?, tanto de la pelvis mayor como de la pelvis menor. Vamos a ver que ese hueso sacro se va a articular con una parte del hueso coxal, que es el ilion, ¿sí?, que es el hueso par, ¿sí?, hasta una articulación de tipo anfiartroide, ¿cierto?, que es la articulación sacroiliaca. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos elemento capsular acá, pero ¿cierto?, en una circulación más bien plana e irregular y monoaxial. El hueso coxal, ¿cierto?, que en la otra parte de la pelvis, dijimos que está formado el ilion, ¿sí?, y vamos a tener el isquion y el pubis. Nosotros en las imágenes en tomografía siempre vamos a encontrar la relación del pubis, así como por ejemplo cuando veíamos, para que no se pierdan si está una visión sagital y el anterior o posterior, la relación que tenían por ejemplo la coracoides con el acromion, ¿cierto?, uno era anterior, otro posterior. Aquí también, ¿cierto?, el pubis es más anterior y más superior, y el isquion, ¿cierto?, es más inferior y posterior. ¿Ya? Esa es un poco la relación, sobre todo cuando tengamos una visión axial, donde este esquema, que estamos acostumbrados a verlo, ¿cierto?, en la radiografía o en imagen anatómica del libro, se va a perder un poco. Vamos a tener entre ambos huesos púbicos otra articulación que también es de tipo anfiartrosis, y que también por lo tanto va a estar dado por un disco, ya que los va a separar y que tiene cierto grado de movilidad. Este grado de movilidad tiene que ver sobre todo con el desarrollo del canal del parto, ¿ya? Y vamos a ver por lo tanto que el ángulo subpúbico va a ser distinto en la pelvis femenina que en la pelvis masculina. Y otra articulación que va a estar dada por la confluencia por superior del hueso ilion, por superior y anterior por el pubis y por posterior por el isquion, que va a formar esta región del acetábulo. Es decir, el acetábulo va a estar formado como estructura ósea por los tres huesos coxales. ¿Bien? Estos huesos coxales, esta región, ¿cierto?, se va a articular con la cabeza femoral y va a formar otro tipo de articulación que es una enartrosis, que permite una gran cantidad de movimiento, ¿cierto?, de la cadera, y que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, si vamos a tener tres estructuras óseas que forman el acetábulo
y que a la vez están unidos con la cabeza del fémur, ¿cierto? También vamos a tener estructura ósea, ligamentos que van a ir hacia arriba, hacia el ilio. Dijimos que el acetábulo está formado por estos tres huesos, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener un ligamento iliofemoral, ¿cierto? Que a la cabeza del fémur al ilio. Vamos a tener otro que también va a ir hacia superior, o sea, vertical, pero hacia anterior, que va a ser por lo tanto el púo femoral, y otro que va a ser posterior, también en sentido vertical, que va a ser el isquio femoral. Esos tres ligamentos, ¿cierto?, van a permitir la unión en esta articulación de gran muela, en sentido vertical. Vamos a tener otras uniones que van a estar dadas, ¿cierto?, por una fosita que se forma acá, que va a ser a través del ligamento redondo, que es directamente en la cabeza del fémur, y otro que es por inferior, que lo vamos a ver después en imágenes, que es el ligamento transverso. Esos ligamentos, ¿cierto?, unen a esta articulación que está en artrosis. Vamos a encontrar entre la rama pubiana, ¿sí?, y la rama isquiática el agujero obturador, que vamos a ver que tiene una gran relevancia en la inervación y la función motora, ¿cierto?, que inerva músculos que están en este nivel y que tienen una función aductora, ¿sí?, es decir, de cerrar las piernas, como por ejemplo el obturador externo, el aductor mayor, el aductor menor, entre otros, ¿ya? Entonces van a estar relacionados a este agujero obturador. Y además el paso, ¿cierto?, de estructura vasculonervosa. Ese es un poco el esquema que nosotros tenemos de la pelvis, ya donde vamos a encontrar este anillo que separa la pelvis mayor de la pelvis menor. No existe un límite o una separación entre ambos espacios, hay una comunicación. La separación que hay, como vamos a ver más adelante, va a estar dada en algunos casos por la presencia de algunos tipos de membranas que forman parte del peritoneo y que van a formar sacos. Entre esos, ¿cierto?, el fondo de saco de Douglas, que ustedes, ¿cierto?, conocen, que está entre el útero y el recto, ¿sí? Dependiendo de si es pelvis femenina o masculina. Pero el resto son solamente hitos anatómicos, óseos, que delimitan, ¿sí?, lo que es la pelvis mayor de la pelvis menor. Entonces vamos a tener efectivamente una pelvis mayor que básicamente va a contener órganos de la región infraperitoneal, ¿ya? De la parte inframesocólica, ¿ya? Y que básicamente son asas intestinales. Ya vamos a encontrar a este nivel de la pelvis mayor. Y en la pelvis menor vamos a encontrar mayoritariamente, ¿cierto?, el aparato uterino, ya sea masculino, el aparato, genital, masculino, femenino, y la vejiga, la parte final también del tubo digestivo, que va a estar asociado al recto. Eso vamos a encontrar en la pelvis menor, pero el interior, como les digo, lo vamos a ver en otra clase. Lo que vamos a ver ahora es un poco la delimitación de esto, ¿ya? Y nosotros vamos a tener que esta pelvis mayor va a estar delimitada por arriba, efectivamente por la cresta ilíaca, ¿cierto?, parte del hueso ilion, y por ligamentos, ya ligamentos transversos que van a cruzar en sentido transversal. ¿Ya? Eso va a delimitar lo que es la pelvis mayor. Y la pelvis menor, o la separación de la pelvis mayor de la pelvis menor, va a estar dada también, ¿cierto?, por hitos óseos, que los vamos a ver a continuación, que va a estar formado por líneas. Unas líneas que delimitan el ilion, que delimitan el pubis. Bueno, estas líneas que separan, líneas óseas, ya son líneas que forman parte de los rebordes óseos, van a formar, ¿cierto?, esta delimitación, como les decía, de la pelvis mayor, esto que está acá, asociado sobre todo a las alas ilíacas internas, de lo que es la pelvis menor, que está en esta parte inferior. La delimitación ósea va a estar dada entonces por posterior, por la cara posterior de las alas del sacro, por el promontorio, esto es por posterior, y en la parte lateral, sí, va a estar dada por la línea terminal, ¿ya? Esta línea terminal se forma de distintos elementos. Uno es la línea arcuata, que esta que está acá. La línea arcuata es parte del hueso ilion, ¿ya? Y forma parte del margen lateral, medial, ¿cierto?, superior del hueso ilion, ¿ya? Margen medial y lateral, medial y superior, forma parte de esta línea arcuata, ¿bien? Es parte del ilion. Vamos a tener el pecten pubis, ¿sí?, que va a estar, como vemos acá, relacionado también al margen superior del pubis, ¿ya?, y lateral del pubis, porque esta es la parte más central, la parte lateral y superior del pubis, que es el pecten pubis,
y la cresta púbica propiamente tal, ya para la inserción de ciertos ligamentos. Todo esto forma parte de la línea terminal que va a delimitar entonces este anillo, el límite superior o el inferior hacia la pelvis. Si nosotros lo vemos, ¿cierto? Nuevamente vemos solamente marcado un lado, vamos a ver nuevamente esta línea arcuata, ¿cierto? Que dijimos que estaba relacionado al hueso ilion, ¿ya? Y que era esta parte superior y medial del hueso ilion. Vamos a tener una línea iliopectínea, que el mismo pecten pubis que veíamos anteriormente va a ser la línea pectínea, ya que dijimos que el borde superior del pubis, ¿sí? y a su vez lateral. ¿Ya? Entonces, esa línea pectínea junto con la línea que está acá forman la línea iliopectínea, que es todo esto que está acá. Sínfisis púbica. Vamos a tener otra línea que no vemos acá, que va a ser una línea que va a estar dada por el ilion y por el isquion, que es posterior. Este es el isquion, ¿ya? Que va a ser entonces la línea ilioisquiática. Pero no la estamos viendo acá, pero sí la vamos a ver en la radiografía. ¿Ya? Por eso en el fondo se ve. Entonces, si lo vemos efectivamente en radiografía, nosotros vemos que tenemos primero la línea iliopectínea. Esa es la línea iliopectínea, que dijimos que está dado por la línea arcuata, que era superior, es decir, parte del ilion, y por el pecten pubis, que era la parte superior del pubis acá. Ambas forman la línea iliopectínea. Aparece una segunda línea que también parte del ilion, lo que decía recién, y que sigue ese isquion, que es por lo tanto la línea ilioisquiática, ¿cierto? O sea, que está ahí. Y aparece esta como una U que hay acá, que es la misma que está acá, que está pintada, así que quizás no se ve tanto, pero ahí se ve esa parte que está ahí, que en el fondo hay una mayor radioopacidad, y hay que forma lo que se conoce como la gota de lágrima o la U radiológica, ya esa con una letra U que está ahí, que va a estar formada básicamente su parte más lateral, esta que está acá, por este margen que está acá, que es el margen del acetábulo, pero es el margen anterior e inferior del acetábulo. Entonces, la importancia de esa superposición que se forma en la radiografía, de esa U radiológica, es que la parte lateral entonces está formando el acetábulo por anterior e inferior. ¿Ya? Y la parte medial de esta U, esta que está acá, o esta que está acá, como quieran verla, ¿cierto? Es el canal obturador. ¿Ya? El canal obturador forma la cara medial de esa gota de lágrima o U radiológica. El techo acetabular, ¿ya? Vamos a ver que este techo acetabular en 2/3 de su superficie, ¿cierto? Tiene una articulación efectivamente con la cabeza del fémur. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros tenemos cierto grado, podríamos tener cierto grado de inestabilidad de esta articulación, porque solamente 2/3 articulan. ¿Ya? ¿Qué hacemos para estabilizarla? Lo mismo que se hacía a nivel de la glena en el hombro, ¿cierto? La presencia del labrum. ¿Sí? También vamos a tener presencia del labrum a este nivel, pero vamos a ver más adelante en imágenes radiológicas. Y vamos a tener la pared anterior o borde anterior y la pared o borde posterior del mismo acetábulo, ¿cierto? Aquí está superpuesta la imagen, por eso se ve de esa forma. Recordemos, este también es margen anterior, pero inferior del acetábulo. Entonces, algunas estructuras con el tema de la superposición que nosotros estamos viendo de limitación en la radiografía, vamos a ver efectivamente por posterior este hueso que es el hueso sacro, recordemos que es la continuación de la columna lumbar, el esisco, ¿sí? Y que se continúa después hacia abajo con el coxis. Este sacro, ¿cierto?, va a articular hacia los lados con las alas del ilion, bien, a través de la articulación sacroiliaca, que dijimos que es un tipo de anfiartrosis. Luego, los huesos coxales, que dijimos que estaba formado por el ilion, bien, con pubis, que era la parte anterior, ¿ya? Y el isquio, que era más inferior y posterior. Aquí, esta visión que tenemos es básicamente por la superposición. Después, cuando veamos en un plano axial, vamos a ver efectivamente que el isquio está más hacia posterior. ¿Ya? Va a delimitar el margen acetabular por superior, pero por posterior. El margen acetabular por anterior y superior va a estar dado por ramas pubianas. Entre ambos van a formar una rama que es efectivamente la rama isquiopubiana. Ya vamos a ver, por lo tanto, una estructura ósea en un corte axial que se va a extender de anterior hacia posterior, y todo eso va a ser la rama isquiopubiana, ¿cierto? Una parte anterior pubiana, la parte posterior, la parte izquierda.
En la rama pubiana, ¿cierto? Entre ambas ramas pubianas vamos a tener, dijimos, otro tipo de anfiartrosis que va a ser la sínfisis púbica y que el ángulo que se forma por debajo va a ser distinto en la pelvis masculina de la pelvis femenina. Ese ángulo subpubiano, ¿cierto? Y sus distintas variantes la vamos a ver cuando veamos la anatomía de la pelvis femenina y masculina por separado por los órganos genitales. Ya ahí vamos a ver ese tema. Una relación importante del borde inferior del isquio, como estamos viendo acá, va a ser el perineo. Ya, es decir, el piso pelviano dado por planos musculares, que también lo vamos a ver en esas clases. Pero aquí voy con eso, que cada vez que nosotros estudiamos la anatomía pélvica, el final de la pelvis, desde el punto de vista de un espacio, el espacio de pelvis menor, no es en la sínfisis púbica, pensando que acá hay un borde óseo. El borde inferior es el isquio, ¿ya? Porque ahí se insertan, digamos, estos músculos que forman parte del piso pelviano. Bueno, y la relación, ¿cierto?, del acetábulo, que dijimos que estaba formado por las tres estructuras óseas, con la cabeza del fémur. ¿Ya? Esta cabeza del fémur, podemos ver, ¿cierto?, una característica, esta forma redondeada que tiene, pero que no articula completamente, dijimos que es un acetábulo. La presencia, ¿cierto?, de esta línea que aparece acá, que es la línea epifisiaria, que básicamente está asociada a cartílago de crecimiento. ¿Sí? Más desarrollado obviamente en los pacientes de menor edad, luego, ¿cierto?, queda solamente ese remanente de cartílago de crecimiento que es una línea epifisiaria. Cuello femoral, que vamos a ver también que tiene que tener cierto ángulo entre la diáfisis femoral y la cabeza, ya eso forma un ángulo, bien, y que habla un poco de la normalidad en la articulación de esta cabeza con el acetábulo. ¿Ya? Es el ángulo cervicodiaficiario que vamos a ver que más o menos a 125 grados la normalidad. Bien, cuando a 120 o a 130 grados vamos a ver si es coxa para, si es para o para. Tenemos prominencia, ¿cierto?, a nivel del fémur, que es el trocánter mayor y el trocánter menor, donde vamos a ver que sobre todo en el trocánter mayor se insertan muchas estructuras musculares. ¿Ya? Inserción, por lo tanto, el fin de un músculo. La mayoría de esos músculos, ¿cierto?, van a ser aquellos que están en relación a la pared posterior de la pelvis, es decir, glúteo medio, glúteo menor, los géminos superior e inferior, el piramidal, entre otros, ¿cierto?, se insertan en el trocánter mayor. ¿Bien? En el trocánter menor vamos a ver menos inserción musculares, ¿cierto?, pero algunos músculos que son muy importantes que vienen de la parte superior, ¿ya?, y que son parte del psoas ilíaco, ¿cierto? Tenemos primero el músculo psoas mayor que se inserta en relación a la columna vertebral. Ese, ¿cierto?, desciende hacia la región pélvica y se une con el músculo ilíaco que está en la fosa ilíaca derecha-izquierda, obviamente en su cara interna o cara anterior, bien, y ambos se unen a nivel del canal inguinal, bien, y descienden hasta el trocánter menor, ya es el psoas ilíaco. Pues lo vamos a ver en imagen. Las articulaciones, dijimos que a este nivel estamos viendo inicialmente con radiografía, ¿cierto? Vamos a tener una articulación sacroilíaca, anfiartrosis, sínfisis púbica, otra anfiartrosis y la articulación de la cadera, que es una enartrosis. Entonces, la sínfisis púbica, dijimos, ¿cierto?, la unión de estos huesos por un disco fibrocartilaginoso interpúbico que es una característica, ¿cierto?, de una anfiartrosis, es decir, hay una unión entre dos estructuras musculares a través de un fibrocartílago. Esta articulación, ¿cierto?, tiene cierto grado de movimiento, por lo que le decía, sobre todo por lo que es el desarrollo del parto y cierta biomecánica del cuerpo. La sínfisis púbica, por lo tanto, ¿cierto?, estamos ahí y dijimos que dependiendo si es adulto si es paciente masculino o femenino, este ángulo que se forma hacia abajo va a ser mayor o menor, ¿sí? Dependiendo de eso. Bueno, la otra articulación sacroilíaca también es una anfiartrosis de tipo irregular y monoaxial, también por lo tanto tiene tejido sinovial que de alguna forma permite la conexión entre ambas estructuras óseas y por lo tanto tiene cartílago interarticular. A este nivel de articulaciones sacroilíacas nosotros vamos a encontrar por posterior, ¿cierto?, la presencia de ciertos ligamentos que unen el sacro a la columna vertebral, ¿cierto? Estos ligamentos intervertebrales e intersacros, y unos músculos que son pequeños que están a este nivel, que son los multifilos. ¿Ya? Son pequeños músculos que vamos a encontrar a ese nivel en forma transversal y oblicua hacia superior. Estas son las articulaciones sacroilíacas.
y nuevamente, ¿cierto?, la visión de la articulación sacroiliaca en relación al ala del sacro y al ala del hueso del ilion, ¿sí?, de ambos lados. Vamos a ir marcando algunas estructuras y después yo les voy mostrando unos videos también, ¿cierto?, donde a medida que voy hablando, sobre todo cuando damos planos musculares, ligamentosos, etcétera, donde van a ir apareciendo los distintos hitos anatómicos en la técnica de imagen que estemos viendo, ¿ya?, para ir de alguna forma recordando lo que estamos viendo. Entonces, recordemos que el hueso coxal es todo este que está acá, ambos huesos coxales, y dentro del hueso coxal la parte más superior es el ilion. En el ilion nosotros vamos a encontrar esta cara anterior en la cual se va a insertar un gran músculo, ¿cierto?, que es el músculo ilíaco, ¿cierto? Está insertado en la fosa ilíaca el músculo ilíaco, que por lo tanto reviste sobre todo lo que es la pelvis mayor. Ese músculo ilíaco se va luego a unir con un músculo que viene más arriba, que dijimos que es el psoas mayor, y va a formar el músculo psoas ilíaco, que va a finalmente insertarse acá en el trocánter menor. Dentro de este hueso ilíaco nosotros vamos a tener una serie de prominencias que nos van a servir de referencia en el origen, sobre todo de elementos musculares. Por ejemplo, ¿cierto?, la espina ilíaca anterosuperior. ¿Cierto? La espina ilíaca anterosuperior, nosotros vamos a tener la inserción de un ligamento muy importante que va a formar parte de un conducto, que va a ser el ligamento inguinal, ¿cierto? Parte de esta parte acá y termina en la cresta púbica, ¿ya? Ese ligamento inguinal, que básicamente es parte de la paneurosis de un músculo que viene más arriba, que es el oblicuo externo, que es parte de la pared del abdomen, ¿ya? Entonces esa paneurosis forma este ligamento que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y llega hasta la cresta púbica, y que forma el borde superior, a su vez, de este conducto inguinal. Muy importante, ¿cierto?, por el paso de estructuras tanto vasculonerviosas a ese nivel. Además, por la espina ilíaca anterosuperior se van a originar dos músculos importantes, ¿ya?, y que en algún momento nos pueden generar algún grado de confusión, básicamente por la orientación. Uno es el sartorio, ¿ya?, el músculo sartorio, que es parte de los músculos del compartimento anterior del muslo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, se origina acá, es decir, bien lateral, y luego viaja en forma oblicua, ¿sí?, hasta la región de la tibia, ¿cierto?, hasta la parte medial de la tibia, ¿ya? Y va a formar con otros músculos a ese nivel, como a ver después, como el músculo gracil y los isquiotibiales, van a formar la pata de ganso, ¿ya? La parte medial de la tibia, ¿cierto?, se va a insertar la pata de ganso, que va a estar formada, entre otras cosas, por la parte distal de este músculo que está acá, que es el sartorio, ¿ya? Viaja en forma oblicua. Y el otro músculo que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior es el tensor de la fascia lata, ¿ya? El tensor de la fascia lata, a diferencia del anterior, que viajaba en forma oblicua, este viaja siempre bien lateral. Y ese tensor va a formar lo que se llama tracto iliotibial. O sea, un tracto que empieza, como dice su nombre, a nivel del ilion, espina ilíaca anterosuperior, y termina en la tibia, pero por lateral, ¿ya?, y se inserta en el tubérculo de hierro. ¿Ya? Esas son un poco las relaciones de este que lo vamos a ir viendo después. Entonces, ambos músculos se insertan ahí, sartorio y el tensor de la fascia lata. Y por inferior vamos a tener otra espina, que va a ser la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta otro músculo muy importante que forma parte del cuádriceps, ¿ya?, que es el recto femoral o recto anterior. ¿Ya? Se origina en la espina ilíaca anteroinferior. En la espina ilíaca anteroposterior, ¿cierto?, y la anteroinferior, en la posterosuperior y posteroinferior, que también existe, van a haber menos inserciones musculares, ¿ya? Y una variante anatómica es que en la posteroinferior también se inserta algunos vientres, en algunos casos, como variante anatómica del sartorio. Los sacros, como dijimos, ¿cierto?, y sus inserciones musculares multifidos por posterior y los ligamentos que están en el centro. La rama púbica, ¿cierto?, que se extiende hacia arriba, hacia el ilion, y va a ayudar a formar esa línea que está ahí, ya que corresponde a la línea arcuata, ¿cierto?, que dijimos que la línea arcuata es la parte superior de esta región iliopectina. Una escotadura que nosotros vemos aquí en la radiografía, que es la escotadura ciática mayor,
¿ya? La escotadura ciática mayor, cuando nuevamente nosotros veamos imágenes en otro plano, vamos a ver que esta escotadura está muy posterior. Ya está bien posterior, ¿ya? Entonces, para que lo tenga de referencia, acá la estamos superponiendo. ¿Bien? La importancia de esa escotadura es básicamente porque hay paquetes vasculonerviosos importantes, como son los vasos isquiáticos, los vasos nervios pudendos, y la presencia de un músculo que es el músculo piriforme o piramidal, que tiene ambos nombres, piramidal o piriforme, ¿ya? Que vamos a ver que corresponde a los músculos profundos de la región superior de la pierna, del muslo, perdón, o de la región glútea. La línea acuata que les decía anteriormente se parece que es parte del ilion, del hueso ilion, y que se continúa hacia abajo con la eminencia pectínea, que es parte del tubo, y que forma por lo tanto la línea iliopectínea, que estamos diciendo forma parte de los límites entre el borde pelvis mayor y pelvis menor. Espina ilíaca anterior superior, que ya les dije, ¿cierto? Las inserciones musculares, que son la fase lata del sartorio y el ligamento inguinal. La espina ilíaca anterior inferior para el recto anterior, ¿sí? O recto femoral, que es lo mismo, que es parte del cuádriceps. Entonces, fíjense un poco estas inserciones, porque gran parte de estos músculos, ¿cierto? Van a seguir, gran parte de ellos, van a seguir un trayecto casi paralelo a donde se originan y donde terminan. Excepto, por eso les decía recién, el sartorio. El sartorio tiene un trayecto oblicuo, y por lo tanto, si nosotros vamos a ver cortes del muslo, y sabemos que el sartorio está en el compartimento anterior del muslo, vamos a ver que en los cortes superiores del muslo, el sartorio va a estar hacia lateral, pero en los cortes inferiores va a estar hacia medial. Entonces, esa relación por el trayecto oblicuo que tiene. Espina ilíaca posterior superior y la posterior inferior. Bueno, la articulación coxofemoral de la cadera, ya dijimos que es un tipo de artrosis, que por lo tanto, al no tener una articulación completa de esta articulación, ¿cierto?, con la cabeza femoral, requiere para su estabilidad y mayor articulación la presencia nuevamente de un labrum acetabular. Como hay estructuras óseas, también se lo dije anteriormente, ¿cierto?, que de alguna forma permiten unir estas estructuras óseas, ¿ya? Con un acetábulo que está formado por 3 huesos, dijimos por lo tanto que hay 3 ligamentos que son superiores, ¿sí? Uno que es el fémur al ilion, otro el fémur al pubis y otro el fémur al isquio, ¿ya? Todos verticales. Va a haber un ligamento que es hacia medial, que une la cabeza propiamente tal con el centro del acetábulo en la fosita acetabular, que es el ligamento redondo. Bien, y otro que va a estar acá abajo, que va a unir en este sentido, ¿cierto?, transversal, el borde inferior del acetábulo, que va a ser el ligamento transverso, que aquí no aparece, pero lo vamos a ver más adelante. Como es un tipo de articulación sinovial, va a tener entonces líquido sinovial, que va a estar, ¿cierto?, por fuera del cartílago, o sea, claro, por fuera del cartílago. Por lo tanto, ese líquido sinovial en imagen en resonancia, porque en tomografía no lo vamos a ver, es el que nosotros vamos a ver con una mayor señal, ¿cierto? Si es que estamos en peor. Es el líquido sinovial, ¿ya? Y la membrana sinovial que recubre una cápsula asociada al labrum, ¿sí?, que aumenta, ¿cierto?, dijimos, este rodete, esta articulación, y que la hace más estable. Entonces, si ustedes se fijan, la articulación de la cadera, entrando en detalle, una vista frontal de la cadera, vemos que efectivamente la cabeza femoral no articula completamente con el acetábulo. Hay zonas, ¿cierto?, que no quedan con la articulación. Y por lo tanto, esta fosita que se forma aquí, que es la fosita acetabular, tiene la presencia de un ligamento que lo une. Ahí vamos a tener la presencia del ligamento redondo. ¿Okay? Hacia los márgenes laterales, tanto superiores como inferiores, también, si ustedes se fijan, ahí llega el acetábulo, acá llega el acetábulo, no articula en forma completa con la cabeza del fémur. Por lo tanto, ¿qué hacemos para aumentar esas zonas que están ahí? La presencia del labrum, ¿cierto? Ahí vamos a tener nuevamente la presencia del labrum que aumenta eso. Línea epifisiaria, que ya hemos visto anteriormente, trocánter mayor, algo el trocánter menor, la cresta intertrocanteria, que vamos a ver que la cresta intertrocanteria también se inserta en músculos, o se origina, perdón, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo aquellos músculos que forman parte de los vientres laterales del cuádriceps, es decir, el vasto lateral y el vasto medial, se insertan aquí en la cresta intertrocanteria.
Entonces, tenemos el techo acetabular, que va a estar formado básicamente por este hueso que viene de arriba, dijimos, ¿cierto?, que corresponde al ilion. Bien, y hacia la parte inferior, anterior y posterior, por anterior la región pubiana y por posterior, ¿cierto?, la región isquiática. Es decir, vamos a tener un margen posterior inferior y un margen anterior inferior, una dada por el pubis y otra dada por el isquio. El margen superior de este acetábulo va a estar dado por el ilion, por el hueso ilion, ¿ya? Y cada uno de ellos, como les dije recién, la presencia del ligamento. Cuello femoral dijimos que tiene que tener un ángulo, el ángulo de cervicodiaficiario, ángulo de Fick, que lo normal es de 125 grados. Línea epifisiaria, que lo nombré anteriormente. Ya, aquí vamos mejor el trocánter mayor y el trocánter menor, la cresta intertrocánterica que les nombré recién, la inserción de ciertos músculos y el cuello femoral. En otra visión, acuérdense la radiografía, la importancia de tomar más de un plano de visión ya para poder verla, desproyectar estas estructuras que están en 3 dimensiones. En una visión, ¿cierto?, lateral o axial podemos ver la presencia del trocánter mayor y el trocánter menor. El ángulo del cuello fémur, ¿cierto?, el ángulo cérvico-diaficiario o ángulo de Fick que les decía anteriormente, es este ángulo que se forma acá, entre esta línea que es del cuerpo o la diáfisis, ¿cierto?, femoral, y el ángulo que se forma con el cuello femoral. Eso da un ángulo, ¿ya?, que dijimos que lo normal es 125 grados. 125 grados es una coxa norma, menos de 120 grados, sí, en este ángulo de Fick va a ser una coxa vara, y mayor a 135 grados el coxa vara. Esa es un poco la relación y que es una de las cosas que nosotros medimos al tomar una radiografía. En el caso de la tomografía, vamos a ver, ¿cierto?, la diferencia con la radiografía que estábamos viendo en las imágenes anteriores, es básicamente que no tenemos superposición de estructuras y la posibilidad de verlos multiparamétricos, es decir, multiplanos, ¿cierto?, distintos planos, axial, sagital y coronal, y en distintas ventanas, ¿cierto? Podemos evaluar tanto el componente óseo, ventana de hueso, por lo tanto, de una ventana para el componente blando, una ventana de tejido blando, donde podemos evaluar los músculos, ya básicamente, ya algo de las líneas grasas, y eso, ya porque el componente tendinio, acuérdense, en tomografía no lo podemos ver, a menos que pongamos contraste intraarticular, ¿cierto? Invirtemos contraste intraarticular, ahí podemos ver algunos rangos. Entonces, para compararlo un poco con lo que estábamos viendo anterior en la radiografía de esta misma región pélvica ósea, podemos ver entonces acá en un corte axial, ¿ya? Esto que es anterior acá arriba, ¿sí? Esto que es posterior, por lo tanto aquí estamos viendo parte del coxis, ¿ya? Aquí vamos a ver parte del coxis, y este es un corte, por lo tanto, a nivel medio de la pelvis, ¿ya? Porque estamos viendo no el sacro por posterior, sino que estamos viendo el coxis, ¿ya? Pero es un corte donde todavía está el margen, como sale acá, es el ilion, es decir, este margen vertical antes de formar el acetábulo, ¿ya? Margen lateral, acuérdense. Luego, ¿cierto?, efectivamente se forma el acetábulo, vamos bajando en los cortes, ya en un corte axial se forma el acetábulo, empieza a aparecer algo en la cabeza femoral y vamos a tener una columna anterior y una columna posterior. Acuérdense que esa columna anterior, en la parte inferior, está formada, ¿cierto?, por el pubis, ¿cierto?, y en la parte posterior por el isquio. Superior al acetábulo, acá lo que vemos es una lámina ósea vertical que corresponde al ilion, ¿sí? Este acetábulo entonces está formado por las 3 estructuras óseas. Seguimos bajando, ya, y aquí tenemos un mejor desarrollo del acetábulo, donde se evalúa mucho mejor el anillo anterior, púbico, del anillo posterior isquiático. Esta zona que está acá, ¿cierto?, que es la fosita acetabular que veíamos en la radiografía, en la parte medial, ¿ya?, y que corresponde a la inserción del ligamento redondo. Entonces, por medial, esa es la inserción que tenemos de la cabeza del fémur al acetábulo. Seguimos bajando en los cortes axiales, seguimos viendo, ¿cierto?, la cabeza del fémur. Ya nuevamente esta cabeza del fémur no tiene una articulación completa con el acetábulo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, la presencia de ciertos ligamentos, la presencia del rodete, cierto labrum para aumentar esta superficie. Empezamos a evaluar por externo la presencia del trocánter mayor. Y en ese trocánter mayor, como les adelanté anteriormente,
la importancia de la inserción de una serie de elementos musculares que vamos a ver posteriormente. Nuevamente se alcanza a ver un poquito la fosita acetabular, pero en un corte un poco más diferente. Seguimos bajando los cortes, ya vemos, ya no tenemos, ¿cierto?, dentro de lo que es el acetábulo o lo que queda el acetábulo, un techo acetabular, por lo tanto no tenemos presencia de ilio, ¿ya? Solamente, ¿cierto?, tenemos el desarrollo de la rama iliopubiana, ya acuérdense la rama iliopubiana, y del isquion que era por posterior, ¿ya? Recuerden que la rama iliopubiana se refería a esta línea que forma parte del pecten pubis, ¿ya?, y que se extendía hacia arriba hacia la línea 4. Ambos, ¿cierto?, formaban esta línea. Bueno, hacia el distal ya vemos, ¿cierto?, el cuello femoral, ahí está el cuello del fémur, ¿ya?, y aquí nuevamente la presencia del trocánter mayor. Si lo vemos en un plano coronal, la imagen nuevamente de tomografía vista con ventana ósea, vemos hacia arriba el componente del acetábulo, componente vertical, que es el hilo, ¿sí? Y tenemos un componente que va a ser un margen anterior, porque este es un plano coronal que va a estar relacionado en este caso, ¿cierto?, al hueso púbico. Fosita acetabular, línea epifisiaria, cuello femoral, trocánter mayor. Esta imagen de acá es una imagen que ustedes en algún momento van a tener que hacer en el taller, ya cuando yo les mande volúmenes de imágenes, no imágenes estáticas, cuando ustedes quieran, por ejemplo, seguir el eje de una estructura particular. Si ustedes se fijan, ¿se acuerdan que tenemos la cabeza femoral acá, tenemos la diáfisis acá y el cuello es oblicuo? Por lo tanto, si nosotros queremos ver el cuello elongado, como lo estamos viendo acá, tenemos que hacer una imagen, reconstruir esa imagen que pase con una línea paralela a este cuello que es oblicuo. ¿Sí? Si pasa paralela al cuello femoral, el resultado va a ser una imagen elongada del cuello femoral. Entonces, depende de lo que nosotros queremos ver, ustedes van a tener que en su momento medir ángulos entre el cuello femoral, por ejemplo, los cóndilos femorales, ¿ya?, que son ángulos particulares para ver algún grado de malformación en el desarrollo de la extremidad inferiores, y por lo tanto tienen que usar este tipo de imagen de referencia, ¿ya?, trocánter mayor. Bueno, respecto a estas estructuras óseas, voy a tratar de hacerlo porque la mano me falla. Ahí si ustedes en la resonancia pueden ver las mismas estructuras que estamos viendo. Voy a tratar de verlo. Bueno, la misma estructura que fuimos viendo en la parte superior, el ilion, ¿cierto? Se forma el acetábulo, vamos a tener las distintas estructuras, ahí vemos de la pared anterior del ilion, ¿cierto?, con distintos elementos, aparecía por acá atrás la espina ciática, que dijimos que era anterior, ¿cierto? Perdón, que era posterior, ¿ya? Ahí fíjense el anterior, pubis, rama pubiana, y hacia posterior el isquio, ¿cierto? Y se forma entre dos la rama isquiopúbica, que es la que está ahí, ¿ya? Estos videos que están acá, ¿cierto?, que están marcados de alguna forma ahora visto en resonancia, los distintos hitos anatómicos que hemos ido nombrando en parte, por ahí aparece la espina ilíaca recién, el video se lo puede compartir, ¿ya? El video de esto que obviamente en el PPT esto le aparece como una imagen estática, ¿ya? Así que eso se lo puede compartir los videos. Bueno, en la parte final de ese video, que solamente está nombrando hitos anatómicos, ¿cierto? Hablamos de la escotadura ciática, hablamos de la espina ilíaca, ¿cierto?, las cuartas espinas ilíacas, hablamos de los distintos tipos de articulaciones, de los elementos que estaban más hacia anterior, ¿sí?, que eran las ramas pubianas y posterior las ramas isquiáticas, las espinas que se forman, ¿cierto?, entre ellas, como por ejemplo la espina ciática y la escotadura ciática, una espina anterior que es la espina púbica, que dijimos que servía de referencia o de inserción para el ligamento inguinal, entre otras cosas, ¿ya? Estas estructuras óseas a nosotros nos van a servir también, como vemos aquí en el esquema, para ver el origen e inserción de planos musculares, que si bien en tomografía los podemos ver, la mejor visualización se logra en resonancia magnética, ya se logra diferenciar mejor los planos musculares.
Entonces, por ejemplo, podemos ver en la primera imagen estos músculos que dijimos que formaban parte del piso del ala ilíaca, ya por lo tanto forma parte de la pelvis mayor y pelvis menor, que va a ser el músculo ilíaco, ¿sí? Ese músculo ilíaco dijimos que se une a este otro músculo que va por posterior y en forma descendente, que se forma a nivel de la columna lumbar, ¿cierto? Que es el músculo psoas mayor, ¿ya? Y se une a nivel del conducto inguinal formando el músculo psoas ilíaco. Y ese músculo psoas ilíaco dijimos que se insertaba en esta prominencia que era el trocánter menor, ¿sí? Esos fueron parte de estos músculos de la parte superior. Si nosotros lo vemos por posterior, vamos a ver que vamos a encontrar planos musculares tanto superficiales, medios y profundos, ¿ya? Y esos planos musculares van a estar dados fundamentalmente por el músculo que, bueno, algunos tienen más desarrollado que otros, la parte posterior, ¿cierto? Que es el glúteo, ¿cierto? El que vemos más externo es el glúteo mayor, medio y menor, ¿cierto? Desde superficial a profundo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver efectivamente el glúteo mayor, y vamos a ver que el glúteo mayor tiene un trayecto bastante curioso, porque es el más superficial y lateral, la parte posterior, ¿sí? Se inserta en la cresta ilíaca y en parte en la columna sacra, ¿ya? De S2 a S4 se inserta, y de ahí viaja en forma oblicua y lateral, bien aquí estoy completamente, hacia la región que está por debajo del trocánter mayor, ¿ya? Va a haber una pequeña rugosidad, ¿cierto? A ese nivel, que es donde se inserta en parte del glúteo mayor. Es un gran músculo, entonces uno dice, ¿cómo ese gran músculo se va a insertar solamente acá? ¿Ya? Pero la verdad que no se inserta solamente ahí, ¿ya? Se va a insertar o va a descender por lateral, ¿ya? Hasta la tibia, a través de un tracto o banda iliotibial, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando les nombré hace un rato atrás el tensor de la fascia lata? Que era, dijimos, se originaba en la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Ese tensor de la fascia lata se une a medida que va descendiendo con la parte lateral de este músculo y forma el tracto iliotibial. Y llega, por lo tanto, efectivamente, como su nombre lo dice, hasta la tibia, hasta la parte externa de la tibia, hasta el tubérculo de hierro, ¿bien? Entonces, ese es un poco el trayecto de ese músculo. En cambio, los músculos que están más profundos, el glúteo medio, el glúteo menor, los géminos, el piramidal, el crural, los obturadores, la mayoría se insertan, sí, aquí en el trocánter mayor. Entonces, el plano superficial, glúteo mayor, plano medio, glúteo medio, ¿sí? Y plano profundo, el glúteo menor, piramidal, gémino superior e inferior, obturador interno externo y cuadrado crural. La relación de estos músculos, vistos por ejemplo en un plano axial y en un plano coronal también puede ser, es bastante sencillo, porque como dijimos, el glúteo mayor, uno, es el más grande y es el más superficial, por lo tanto el que tengamos más atrás y más lateralizado, el glúteo mayor. Por debajo, en profundidad, que nosotros vamos a poder ver corte en profundidad, ¿cierto? En un plano axial, etc., el que tengamos inmediatamente hacia profundo, el mayor va a ser el glúteo medio. Y luego el glúteo menor, ¿ya? La diferencia luego del glúteo menor, piramidal, gémino, etc., va a ser un poco la altura que nosotros vamos a encontrar ese músculo. Es decir, por debajo del glúteo menor, nosotros vamos a encontrar este músculo piramidal, ¿okay? Que va a tener una forma transversal oblicua. Por debajo del piramidal vamos a encontrar el gémino superior. Luego vamos a encontrar el obturador interno. El obturador interno está entre el gémino superior y el gémino inferior, ¿ya? Luego el gémino inferior, luego el obturador interno, que vamos a tener que tiene otro origen, o sea, otro sentido, otro trayecto que lo diferencia del interno. Ya el interno va a tener que tiene un trayecto más verticalizado y de anterior a posterior. En cambio, el obturador externo tiene un trayecto más transversal. También con eso vamos a poder diferenciar. Y el cuadrado crural, que es el más profundo y transversal que vamos a encontrar en este momento. Entonces, si nosotros tenemos, obviamente esto lo vamos a ver en resonancia, ¿cierto? En resonancia nosotros vamos a poder evaluar mejor estas estructuras musculares, ¿ya? Porque recordemos que los distintos cuerpos musculares que nosotros vamos a encontrar van a estar separados por aponeurosis. Y esa aponeurosis contiene el tejido graso. Y nosotros sabemos que la grasa en resonancia la vemos como estas señales, estas líneas hiperintensas.
sea, entre esas líneas hiperintensas que hay distintos músculos o vientres musculares, ya son distintos grupos de músculos. Entonces, si nosotros vemos y dejamos esto de lado, porque esto, acuérdense, lo vamos a estudiar cuando veamos pelvis femenina o masculina, en este caso es pelvis femenina, ya lo que estamos viendo acá es este músculo que está en la cara interna de la fosa ilíaca, ¿sí? Que es el músculo ilíaco. Aquí no estamos viendo, si se fijan, este el ilíaco, ahí se ve un poco el ilíaco. Aquí no estamos viendo, ¿cierto?, el psoas en su parte superior, lo cual quiere decir que este corte es más anterior. O puede ser un corte coronal de anterior a posterior. ¿Cierto? Entonces todavía no vemos lo posterior que es el psoas. De hecho no se ve el sacro, nada, ¿cierto? Ahí se ve un poco el ilion y algo la parte, ¿cierto?, el pubis. Entonces nosotros podemos ver que aquí a los lados efectivamente hay algunos planos musculares donde el que vemos que es más medial, o sea, más unido al ilion, pero por externo, ¿cierto?, va a ser el glúteo menor. ¿Ya? El que está por fuera va a ser el glúteo mayor, el glúteo medio, perdón. Y el que está más afuera, que es el más grande, pero que no se ve, porque está un corte más anterior, el glúteo mayor, ¿cierto? Si tuviéramos un corte más posterior, el que más vamos a haber desarrollado es el glúteo medio. ¿Ya? Entonces, eso estamos viendo a este nivel, ¿cierto? Glúteo medio y glúteo menor. Vamos a ver algunos músculos que forman parte del compartimento anterior del muslo, ¿cierto? Como los que son el cuádriceps, y vamos a ver que de acá van a ser otro músculo, que es el músculo sartorio, que dijimos que cruza en este sentido diagonal, y el tensor de la fascia lata. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, vamos a partir por estos compartimentos de esta región, ¿ya? Y el compartimento superficial, estamos hablando de posterior, ¿cierto? Estamos hablando de la parte posterior. Ahí teníamos un gran desarrollo del glúteo mayor, y dijimos que este se origina en la cara posterior lateral del sacrocoxis, parece que se origina acá, y en la cresta ilíaca, ¿cierto? En su parte más interna. ¿Ya? De ahí este músculo que es superficial viaja desciende en forma diagonal y no se inserta ni en el trocánter mayor ni en el trocánter menor, a diferencia de los otros que sí vamos a ver que se insertan ahí. Este se inserta en una tuberosidad que se llama tuberosidad glútea del fémur. Esa tuberosidad está por debajo, es una rugosidad que hay en el hueso que está por debajo del trocánter mayor. Entonces, no se inserta en el trocánter mayor, sino que en esa tuberosidad. Y también la inserción es el tracto iliotibial que dijimos, ¿cierto? Este tracto que era lateral, que viene acá, que es lateral, ¿cierto? Y que se une con el tensor de la fascia lata, forman este tracto iliotibial que va a llegar hasta la tibia, dijimos, ¿sí? Entonces, ese es un poco el trayecto del músculo glúteo mayor. Si nosotros lo vemos en imágenes, ahora en el caso de resonancia magnética, vemos efectivamente la corta axial. Esto es anterior, esto es posterior, ¿cierto? Olvídense esto que está acá, ¿cierto? Son los órganos que están contenidos. Nos interesa lo que está alrededor, estructuras óseas y estructuras musculares. Entonces, si esto es posterior, este gran músculo que está acá, ¿cierto? Dijimos entonces que es el glúteo mayor, ¿sí? Bueno, alguno es más grande que otro, ¿cierto? Pero el que está más posterior y superficial. Tenemos por lateral, dijimos que este músculo se inserta por debajo del trocánter mayor, pero que también sigue hacia inferior hasta la tibia a través de este tracto, que es el tracto iliotibial, que es bien lateral en el músculo, ¿ya? Y que se conecta con un músculo que era anterior y que se originaba en la espina ilíaca anterosuperior, que era el tensor de la fascia lata. Entonces, ambos se unen a través de este tracto iliotibial. ¿Okay? Luego, si ustedes se fijan en esta imagen, aquí está, ¿cierto?, la articulación de la cadera, acá tengo otro músculo, perdón, este que está acá, que es un poco más anterior que este, y un poquito más a medial, porque este es lo más lateral, ¿cierto? Esto que está acá, el tracto iliotibial. Este es el glúteo medio. Y aquí no aparece el color, pero si ustedes se fijan, el músculo que está justo por dentro del glúteo medio y en contacto con el hueso, que está acá, ese es el glúteo menor. ¿No? Están estas tres estructuras, ¿cierto?, que están encima. Después vamos a encontrar otros músculos, ¿cierto?, que van a estar cruzando en forma transversal hacia el hueso. Por ejemplo, este que está acá, que va a tener una forma bien característica porque va por la rama pubiana e isquiática, pasa por la membrana obturatriz y se dirige hacia posterior, que es el obturador interno. Eso está ahí, una forma bien característica del obturador interno. Bien, el glúteo medio, ya dijimos, ¿cierto? El glúteo medio,
está entre la superficial y la profunda, ¿sí? También obviamente es posterior, y se origina en la cara glútea del ilion, es decir, en la cara posterior del ilion, este hueso que dijimos que es superior, y en la parte inferior se inserta en la parte más lateral del trocánter mayor. ¿No? Ese es el origen, ese es el trayecto. Es decir, que lo que está por dentro de este glúteo medio, que lo vamos a ver cierto después en la imagen, dijimos que era el glúteo menor. ¿Sí? Y los músculos que van a estar aquí atravesando más profundo, pero no en este sentido vertical, sino que más transversal, van a ser todo el resto de músculos profundos que vimos. ¿Se acuerdan? El gémino superior, el inferior, los obturadores externo e interno, el piramidal, ¿cierto? El piramidal, ¿sí? Etc. Entonces lo vamos viendo el cuadrado plural, lo vamos viendo de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros vemos acá en una imagen axial y en una imagen coronal, podemos ver efectivamente el trayecto del glúteo medio, pensando que este que está acá, ¿cierto?, va a ser el glúteo mayor. Y que ese glúteo mayor después se extienda hacia abajo a través de una pequeña línea que va a ser el tracto iliotibial. Ahí está. Esa línea que está ahí finita, ¿sí?, que va a llegar hasta la tibia, dijimos, es el tracto iliotibial. ¿Okay? Que dijimos es la confluencia de dos músculos. Uno que estaba por posterior, glúteo mayor, uno que estaba por delante, que es el tensor de la fascia lata. La unión de ambos forma hacia abajo ese tracto iliotibial. Entonces, si este es el glúteo medio, ¿cierto?, que estamos hablando, ¿cuál será este? Se fijan que está más hacia medial, más en contacto con el hueso y tiene la misma orientación vertical, por lo tanto es el glúteo menor. ¿Sí? Ese es el glúteo menor. El glúteo menor, que está en el plano más profundo, junto con los géminos, los obturadores, el piramidal, los piriformes, ¿cierto?, y el cuadrado plural, dijimos que también tiene esta forma verticalizada, es más profundo, como lo vimos en la imagen anterior, se ubica por delante y dentro del glúteo medio, se origina en la fosa ilíaca externa, en la parte anterior, y la inserción nuevamente se repite en la punta del trocánter mayor. En el fondo tiene esta misma inserción, todos estos músculos que están acá. Fíjense que en el esquema, este es el glúteo menor, y todos estos otros transversales también son profundos. ¿Cierto? Dijimos piramidal, el gémino superior, el obturador interno, el gémino inferior, cuadrado plural. Y todos esos se están insertando, pero ahora en forma transversal también aquí en el trocánter mayor. O sea, el trocánter mayor tiene una gran inserción muscular. Entonces ya lo habíamos visto adelantado, el glúteo menor, que estaba por dentro del glúteo medio, ya ahí se ve su inserción nuevamente en el trocánter mayor. Seguimos los planos profundos, lo que les adelanté recién, ¿sí? Tenemos luego el músculo piramidal o piriforme, que va de la cara anterior del sacro y cara glútea del ilion, es decir, la cara posterior del ilion, hasta el vértice del trocánter. Es decir, el trayecto este es horizontal. El primer músculo profundo, ¿cierto?, horizontal, por lo tanto que nosotros vamos a encontrar a este nivel, va a ser este, el músculo piramidal. ¿Ya? Va a estar inmediatamente por debajo, más profundo, que el glúteo medio. El gémino superior, es el que en el esquema viene... ¿Ah? Sí. El gémino superior, dijimos que es el que nace por debajo de este piramidal, se origina en la espina ciática, ¿cierto? Acuérdense donde está la escotadura ciática, que era posterior, y que dijimos que tenía como referencia el músculo piramidal. Por la escotadura ciática pasa el músculo piramidal, por la espina ciática que está por debajo, ¿cierto?, se origina el gémino superior. ¿Ya? Y nuevamente, fácil, trocánter mayor. Acá aparece este gémino, ¿cierto? Después dijimos que el que está por debajo, inmediatamente por debajo, no es el gémino inferior, ¿cierto? Era el obturador interno, ¿cierto? El obturador interno, luego el gémino inferior. Pero en este esquema que aparece acá, este que está marcado en verde acá, es el gémino inferior. ¿Qué va a pasar con él? Vamos a ver en la siguiente imagen que entre ambas, en ese espacio que se forma ahí, va a estar el obturador interno. Y muy fácil visualizarlo porque fíjense el origen que estos tienen. El obturador interno, como su nombre lo dice, el origen va a estar en el agujero obturador. ¿Ya? Entonces, la ubicación del gémino
superior, acuérdense que estos músculos son posteriores y este es un posterior profundo, es decir, va a estar más cercano a la región acetabular. Acá, ¿cierto? Tenemos el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, ¿cierto? Acá está el gémino superior. Gémino inferior, dijimos la tuberosidad, se origina en la tuberosidad del isquion y también termina en el trocánter mayor, pero entre ambos dijimos va a haber otro que se origina acá, que es el obturador interno. Fíjense acá, el obturador, ¿cierto? Debajo del gemelo superior o gémino superior y sobre el gémino inferior, ¿cierto? Está entre ambos, ¿ya? Ese es su origen. Y se origina, ¿cierto? A nivel de la membrana obturatriz, que recuerden que tiene una relación importante en la inervación motora de los músculos que tienen la función aductora en la extremidad inferior. Y la inserción nuevamente trocánter mayor. Fíjense en esta imagen cómo este músculo obturador interno tiene un trayecto que va de este agujero obturador, ¿ya? Y que se dirige hacia arriba. Por lo tanto, la visión que nosotros vamos a tener en cuanto a su orientación del obturador externo es muy distinta. Este que está acá, que se dirigía hacia arriba, vimos el esquema, este es el obturador interno. En cambio, fíjense la orientación acá está el elevador del ano, pero este que está acá, este es el obturador externo. El obturador externo va transversal en un plano coronal. En cambio, el obturador interno va vertical, ¿ya? Siguiendo la membrana obturatriz, siguiendo la rama isquiopubiana. Si se fijan, ¿cierto? El obturador interno, si lo vemos en un plano axial, tiene este trayecto, ¿ya? Pasa por el agujero obturador, la membrana obturatriz, y va desde la región casi pubiana hasta la escotadura isquiática, ¿ya? De anterior a posterior y de inferior a superior. Entonces, si aquí no aparece, ¿cómo en el corte axial, cómo ubicaríamos el obturador externo? ¿Cómo se vería el obturador externo? Porque estamos viendo que acá está el obturador externo, ¿cierto? Pero cuando veamos el obturador externo, ¿qué orientación va a tener en este plano axial? Va a ir de medial lateral, ¿cierto? Y desde la membrana obturatriz hacia afuera, ¿ya? Esa es un poco la relación que vamos a tener, que vamos a ver. El obturador externo, ¿cierto? El borde externo de este agujero obturador, donde está la membrana obturatriz, hasta nuevamente, en este caso, la punta del trocánter mayor. Entonces, fíjense la orientación que tiene el obturador interno era así, partía de acá, pero hacia allá. Este parte nuevamente acá, pero horizontal, ¿sí? Entonces, fíjense ahí la orientación que tiene, ¿sí? Este era el interno, que iba de anterior a posterior, este va más dirigido hacia lateral, ¿sí? El obturador externo. Y acá nuevamente está el obturador interno, que era vertical, obturador externo, que va hacia horizontal. Y por último, de los músculos profundos de esta región posterior, estamos viendo el cuadrado obtural, ¿ya? Que es el único que no se inserta en el trocánter mayor. Este se inserta en la cresta intertrochanteria, es decir, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, pero por posterior. Bien, volviendo un poco al esquema original que estábamos viendo, ya dijimos las estructuras que están acá, el glúteo medio, ¿cierto? Ahí está el músculo ilíaco, ¿cierto? Como habíamos visto anteriormente. Bueno, esto no nos interesa por ahora, el techo acetabular, y empiezan a aparecer estos otros músculos. Estos músculos que están acá son los músculos que forman parte del muslo, ¿sí? Y en el muslo vamos a separar el muslo en 3 compartimentos. Un compartimento anterior, un compartimento lateral y un compartimento posterior, ¿ya? Son los compartimentos que va a tener en el muslo. Entonces se va a pasar rápido porque ya lo fuimos viendo. Ahí empiezan a aparecer estos músculos vastos que son parte del cuádriceps. El cuádriceps, ¿cierto?, está formado por cuatro músculos, 4 vientres musculares, que se llama cuádriceps, ¿sí? Dentro de eso tenemos los vastos, vasto lateral y vasto medial, que también se originan en la cresta intertrochanteria, pero por anterior. ¿Ya? Perdón, ahí se originan, sí, se originan ahí. El otro es el recto femoral, o el recto anterior, que son sinónimos en nombre, que es el tercer vientre del cuádriceps, que dijimos que ¿dónde se genera el recto anterior? ¿Se acuerdan? El recto femoral. Es un poco más superior, ¿cierto? Se origina en la espina ilíaca anterior-inferior. En la espina ilíaca anterior-inferior está el recto anterior. Y el cuarto, ¿cierto? Que es el cuarto vientre, que es el vasto intermedio.
El vasto intermedio tiene su origen un poco más inferior, es decir, nace prácticamente de la diáfisis femoral, ¿ya? Y tiene un trayecto que es rodeando el fémur. Entonces es muy fácil su visualización porque es un músculo profundo que está en la parte anterior, que está delimitando el hueso. ¿Ya? Entonces esos músculos son los que forman parte del cuádriceps y que son parte del compartimento anterior. Faltan otro músculo que también es del compartimento anterior, pero que no es el cuádriceps, ¿cierto? No son estos 4 vientres musculares, que es el sartorio. ¿Recuerdan el sartorio que hablamos anteriormente? Donde se origina, espina ilíaca anterosuperior, se dirige de superior y lateral a inferior y medial. ¿Sí? Entonces, ese músculo que nosotros lo vamos a ver en el compartimento anterior, en los cortes superiores del muslo va a estar más lateral, y en los cortes inferiores del muslo va a estar más hacia medial, porque tiene un trayecto que es oblicuo. ¿Ya? Y que dijimos que ese músculo por medial en la parte inferior se va a unir a otro músculo, sus tendones, que es el recto interno o músculo gracil, ¿ya? Según esos dos, y se van a unir a unos que están en la cara posterior, ¿ya? Que son los músculos isquiotibiales, que son 3. ¿Ya? Esos 3 músculos, esos 5 músculos se unen para formar la pata de ganso. ¿Ya? Y la pata de ganso se inserta también en la tibia, pero por medial. ¿Cierto? Habíamos visto que el tracto iliotibial, que también venía aquí arriba, se inserta en la tibia, pero por lateral. ¿Sí? Ya, entonces en esta vista coronal podemos tener algunos de los músculos que ya hablamos, ¿cierto? Ahí estaba el psoas, ahí está el músculo ilíaco, en la fosa ilíaca anterior, ambos se unen para formar el psoas ilíaco, que es insertado por acá en el trocánter menor. ¿Sí? Por lateral vemos, ¿cierto?, el glúteo menor, el glúteo medio, y el que está, no vemos el glúteo mayor porque dijimos que es más posterior, pero lo que sí estamos viendo es esta banda o tracto iliotibial, que era la continuación del glúteo mayor junto con el tensor de la fascia. Hacia inferior vemos ya el vasto lateral, el vasto anterior, o vasto medial, perdón, ¿cierto? Y no se ve acá obviamente el recto anterior femoral. Y los músculos aductores, que van a formar parte del compartimento medio. Entonces, los músculos que están a este nivel, nuevamente aquí corre el video, pero este video se lo voy a compartir, ¿cierto? Para que está, ahí está el glúteo mayor en el plano axial, fíjense, más posterior, ¿ya? Y cómo a medida que va bajando, ¿cierto? Esto se va a ir transformando en un pequeño tracto que va a estar lateral, ya que es el tracto iliotibial, que se veía por ahí. Esto es una vista sagital, el músculo más posterior es este músculo que está ahí, ¿cierto? El glúteo mayor, y hacia abajo se extiende por la banda iliotibial. Eso visto en los 3 planos, puede aparecer coronal, me parece, ahí está coronal, es más externo, ahí está la banda iliotibial. ¿Por qué se ve la banda iliotibial? Porque era un corte más anterior. A medida que vamos hacia posterior, empieza a aparecer en un plano coronal, ¿cierto? Este es de mayor. Bien, ahí está en el otro glúteo medio, ¿cierto? Aquí está el glúteo medio, está el glúteo menor, el glúteo mayor. Visto los 3 planos siempre en resonancia, como les digo, porque la diferenciación de los planos musculares es mucho mejor. Recuerden que todo esto, la mayoría de estos son se insertan en trocánter mayor, excepto dijimos el cuadrado plural, que es en la cresta intertrocanteria, y el glúteo mayor, que se continúa hacia abajo de la banda iliotibial. Entonces ahí van a tener todos los músculos que vimos recién en imagen en los 3 planos resonantes. Bien, los ligamentos que nosotros vamos a encontrar a este nivel, ¿sí? Van a ser, como les había adelantado anteriormente, van a tener algunas uniones verticales entre ambas estructuras óseas, es decir, entre el fémur y los huesos que forman parte del acetábulo, por lo tanto, entre el ilion, este ligamento iliofemoral, ¿sí? Otro que lo une al isquion, que es posterior, por lo tanto, isquiofemoral, y uno que es anterior, que es el ligamento pubofemoral. Esos 3 ligamentos, como ven ustedes aquí en el esquema, rodean completamente esta articulación en sentido vertical. Uno por anterior, por posterior y otro por lateral. Si nosotros vemos en un plano axial, por lo tanto, acuérdense cómo se ven los ligamentos, en resonancia magnética se ven hipointenso, por lo tanto, eso que vemos hipointenso ahí son los ligamentos, ¿cierto? El que es más medial, que está en la fosita acetabular, que une por lo tanto la cabeza femoral
con el acetábulo por medial va a ser el ligamento redondo, ¿cierto? El ligamento redondo que está ahí. Bien, vamos a tener el ligamento pubofemoral que es anterior, uno isquiofemoral que es por posterior y el iliofemoral que es más lateralizado. Estos tres son verticales, ¿ya? En cambio este que está acá es transversal. Rodete posterior, aquí no se alcanza a ver bien el rodete anterior, ese rodete posterior que está ahí corresponde al lado, ¿cierto? Al lado del ligamento. Nuevamente el ligamento iliofemoral, esto es anterior, ligamento redondo, acuérdense que lo que se ve hiperintenso alrededor es el líquido, ¿cierto? Que está en este espacio sinovial, ligamento isquiofemoral y el pubofemoral. Si lo vemos en un plano coronal, ahora lo mismo, vemos claramente por medial esta zona que no hay una, por la forma que tiene el acetábulo y la cabeza del fémur, no hay una congruencia entre ambas estructuras, entonces el ligamento que está acá es un ligamento bien desarrollado, el ligamento redondo, ya que está en esta fosita particular que es la fosita acetabular. Y el que habíamos visto que la había nombrado anteriormente, había unos verticales, ¿se acuerdan? Y este que estaba por debajo es el ligamento transverso. El ligamento transverso es el que une entonces el margen inferior de la cabeza del fémur con el reborde inferior del acetábulo. Y el labrum, que habíamos también, hablamos que este labrum o rodete glenoideo también está presente, lo mismo que a nivel de la articulación del hombro, el mismo tipo de articulación, una artrosis, por lo tanto esto aumenta y estabiliza la articulación, un rodete anterior y un rodete posterior. Bien, respecto al muslo entonces, que es lo que le está adelantando respecto a los planos musculares, el muslo, ¿cierto? Luego los trocánteres vamos a tener la continuación del fémur con la diáfisis femoral y luego a nivel distal, la epífisis distal con la presencia de una tróclea femoral, los cóndilos femorales, surco intercondilo, surco intertroclear, que va a articular con lo que es la patela. Entonces la valoración en un plano frontal y lateral de lo que es el fémur y la región de eficiencia. Entonces aquí en la epífisis distal vamos a tener efectivamente el desarrollo de los epicóndilos, el cóndilo femoral, ¿cierto? Que son dos, donde vamos a tener que el cóndilo femoral medial es mucho más desarrollado que el lateral y por lo tanto luego vamos a ver que la relación muscular que vamos a tener a ese nivel, los músculos que van por lateral, que son el vasto lateral y el vasto medial también va a estar mucho más desarrollado como músculo. Entonces, cuando ustedes tengan una imagen axial, por ejemplo, de esta región, que ustedes puedan orientarse si es una imagen, si es un plano lateral, cuál que es lo que es lateral y medial, fíjense siempre bien en el desarrollo del vasto medial. El vasto medial es mucho mayor que el vasto lateral, ¿ya? ¿Por qué les va a servir de referencia? ¿Por qué es importante tener esa referencia? Lo mismo que los cóndilos, ¿ya? Porque más adelante vamos a ubicar a nivel de la rodilla, en un plano axial, la ubicación de los ligamentos cruzados en la rodilla, ligamento cruzado posterior y anterior, ¿ya? Nosotros vamos a ver un ligamento que se inserta en el plano axial en la rodilla, en los cóndilos, ¿cierto? En el surco intercondilio, pero ¿cómo vamos a ver cuál es cuál? ¿Cuál es el cruzado posterior y el cruzado anterior, ¿cierto? El cruzado posterior se inserta en el cóndilo medial por superior, en cambio el cruzado anterior se inserta en el cóndilo lateral. Entonces esa relación, cuando veamos esa imagen, nos va a permitir esta región, la epífisis distal del fémur, ¿cierto? Va a tener también una formación, unas prominencias hacia anterior, tanto lateral y medial, que va a ser la estróclea, ¿cierto? Y el surco que va entre ellas, que va a ser el surco intertroclear. En ese surco intertroclear se va a insertar la patela. Y por lo tanto, ¿cierto? Nosotros vamos a ver en imágenes también, sobre todo en imágenes axiales, cómo esta patela se inserta en este surco, de mayor o menor grado, lo que puede indicar, por ejemplo, que hay una disfunción patelofemoral. Entonces, con imágenes nosotros estudiamos si existe esa disfunción. Entonces, ¿paramos? Son las 11, ya paramos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos.